Muy buenos días, apreciados hermanos, amigos que nos escuchan también. Es un privilegio poder iniciar la semana con el alimento espiritual y hoy estamos con un tema muy interesante, cómo afrontar las deudas. Y para hoy día, lunes 30, nos toca el tópico, pues, cómo seguir consejos piadosos, por supuesto, para no endeudarnos, ¿verdad? Así es que vamos a orar para que sea Dios el que nos dirija en el estudio de esta mañana y que Él nos dé los consejos pues a través de su Santo Espíritu. Oremos, Padre, te agradecemos por el privilegio, la oportunidad que nos da de abrir su palabra. Por favor, instrúyanos, Señor, bendícenos al meditar en ella, que todo sea para honra y gloria de su nombre y para edificación de nuestras vidas. Es nuestro ruego y nuestra súplica en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como bien nos dice el autor de la lección, que somos seres materiales, dice, y vivimos en un mundo material, un mundo que a veces puede ser muy atrayente. Tendríamos, dice, que ser de acero, de aceite sintético, dice, para no sentir los atractivos y el afán de las riquezas. Y posiblemente tiene razón, y por eso da un ejemplo, dice, ¿quién es el que no ha fantaseado alguna vez con ser rico o ganarse la lotería, verdad? Lo único que para ganarse la lotería hay que comprar billetes de lotería y eso nosotros no lo hacemos. Aunque todos luchamos, dice, contra esto y, y pueda que tenga razón, yo aquí dejo un poco de duda, pero y dice que no hay nada de malo en esforzarse por tener buenos ingresos o incluso de ser rico. Eh, Eso tiene sentido. Ninguno de nosotros, dice, tiene que sucumbir, dice, a las trampas de convertirse en ídolo o convertir al dinero, dice, o a la riqueza, pues en ídolo. Ese es el problema. Yo soy del pensar, bueno, es mi pensar, eh, de que si Dios nos tiene como nos tiene es porque Él sabe lo mejor. Yo siempre me he preguntado eso, ¿qué sería de mi vida? ¿Cómo sería su servidor Alonso Gómez con dinero? Por supuesto, con suficiente dinero. ¿Qué sería? ¿O qué haría yo de mi vida? Bueno, lo más seguro es que algunas cosas que tal vez no agradaran a Dios. Y Dios sabe por eso cómo nos tiene, cómo nos va proveyendo lo que realmente necesitamos, porque a veces la riqueza puede ser eso, una maldición. En vez de convertirse en bendición, puede ser una maldición. Muchos, y por eso, justa razón, y aquí sí le doy la razón al actor de la cartilla, que muchos, cuando han logrado eso, de tener dinero, como que se enferman sus pensamientos, su forma de, valga la redundancia, de pensar, de actuar, y entonces ya no es la misma persona que era antes, que no tenía ni. Bonito fuera que mantuviéramos siempre tal vez el principio, la norma, el buen pensar, el buen actuar y, y que el dinero pues nos sirviera para muchas cosas, tal vez necesarias y para otras para apoyar, ayudar en algunas actividades sociales o en la iglesia y que no nos enfermara la mente. Pero por lo usual, la persona que no ha tenido, lo voy a decir así, que no ha tenido y llega a tener con su esfuerzo, por supuesto, y también vamos a decir con la bendición de Dios, eh, a veces termina mal, termina mal. Y es que los textos que vamos a meditar, si usted los ve ahí, es Mateo 6:24, Primera de Juan 2:15, Mateo 6:24, ¿qué es lo que dice? Que nadie puede servir, dice, a dos señores porque aborrecerá, dice, a uno y amará, dice, al otro. Eh, Primero de Juan 2:15 nos dice de la siguiente manera, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Bueno,
¿Cuál es el principio que manejan estos dos textos? Que realmente a veces el amor al dinero se vuelve un estorbo, una piedra de tropiezo. Y por eso Mateo lo menciona más claro, que dice que nadie puede servir a dos señores. O servimos a Dios o a las riquezas o a todo lo que implica tener comodidades. Muy bien, lamentablemente, como dice la lección, el amor al mundo puede ser tan fuerte que las personas, dice, se endeudan para satisfacer ese amor. Y este sí es un problema. Imagínense endeudarse para poder, yo diría, aparentar, ¿no? Eso anhela, dice, eso anhela, pero nunca funciona. Bueno, Eclesiastés 4:8 es un texto que me llamó mucho la atención y dice de la siguiente manera: está un hombre solo, dice, y sin sucesor, o sea, sin heredero, que ni tiene hijo ni hermano, mas nunca cesa de trabajar, ni sus ojos, dice, se hartan de su riqueza, ni se pregunta, dice, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo, dice, mi alma del bien. Muy bien. Y dice también, también esto es, dice, vanidad, dice, y duro trabajo, dice Salomón. Muy bien. A veces, mis hermanos, es el afán de tener, y, y a veces cuando también ya se logra tener, nos sucede como aquel agricultor que habló Jesús, ¿no? Que fue tanta la cosecha que dijo que no, ya no hallaba tanto, bueno, llenó los graneros y todo, y tenía tanto que dijo, ahora sí, alma mía, alégrate, porque hoy tienes muchos bienes. Ah, y dice este señor, pobre necio, ¿verdad? Esta noche viene por tu alma y todo lo que has trabajado, ¿quién lo va a aprovechar? Vea, hermano, esto es bien complicado. Yo pienso que razón tenía el apóstol Pablo, creo que es el que dice así, que teniendo el sustento diario, techo, abrigo, ¿qué más le podemos pedir a la vida? Así es que uno de los consejos, pues, eh, piadoso puede ser este, contentarnos con lo que el Señor nos ha dado a este momento. Ahora, si la bendición viene, pues tal vez sin mucho esfuerzo, pues bienvenida sea, ¿verdad? Ahora, hay un punto interesante que me gustaría también tocarlo. Eh, en el Salmo 50, 14, 15, nos dando, esos dos textos nos hablan ya no de consejos cómo dejar, cómo dejar el no endeudarse, sino que no consejos piadosos de cómo no endeudarse, sino que debemos de cumplir, dice, los votos. Bueno, el Salmo 50 dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tu voto al Altísimo. E invócame, dice, en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Bueno, aquí ya nos viene de que yo lo que entiendo es, hermano, que si usted triunfó, porque puede ser otro mal, posiblemente, triunfó en obtener la bendición, la riqueza y tiene bienes suficientes. Ahora lo que nos está recordando aquí el actor de la lección es el punto número 9 del voto bautismal, donde usted se compromete, dice, eh, a sostener la iglesia con sus bienes. Ahora, yo hago la pregunta, tal vez aquellos que no tenían mucho, ahora tienen tal vez bastante o regular, sigue cumpliendo usted con ese voto, porque es prácticamente el cuestionamiento que nos hacen, que no nos olvidemos que nosotros prometimos, dice en el punto 9, dice, de las 13 preguntas que nos hacen al bautizarnos, dice, de nuestros votos bautismales se nos pregunta, ¿crees en la organización de la iglesia? Dice, ¿es tu propósito adorar a Dios y sostener la iglesia con tus diezmos y ofrendas, con tu esfuerzo personal y con tu influencia? Como adventistas del séptimo día, dice, todos dijimos que sí. Sí, dijimos, levantamos la mano. Pero es que a veces no sabemos también, ¿verdad? Y
antes de que pasemos le dice, mire, por cada pregunta, usted le levante la mano. Y a veces ni sabe por qué está levantando la mano el que se va a bautizar, pero bien, pero al fin y al cabo es una promesa. Y entonces lo que el salmista está diciendo, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos. Si usted prometió, hermano. Hay otros textos en la Biblia que son más duros que dice que es mejor no prometerle nada a Dios y prometerle y después hacerse, como decimos en buen salvadoreño, el mareado, no cumplir, porque entonces nos metemos en problemas con el Señor. Ahora la pregunta es interesante. Allá se ve en problemas el que se comprometió. Si lo hizo, como diríamos, con conciencia o lo hizo ignorantemente. Bueno, Dios allí pues podrá saber también a la hora cómo diríamos, de analizar un juicio, ¿verdad? Si lo hizo consciente o no consciente. Dice que es una promesa para quienes ofrecen, dice, acción de gracia a Dios y cumplen fielmente su voto. Bien, apreciados hermanos, el, el tópico de este día es cómo seguir consejos piadosos, pero para no endeudarnos. Y si usted se endeudó, pues la Biblia también tiene consejos para cómo poder salir de esas deudas y poder vivir una vida sin deuda. Acuérdate que hay unos textos allí que dice que si uno debe, dice uno devuelve esclavo de quien le ha prestado. Y aquel ahí está mangoneándole y como sabe que le debemos, nos dice de todo y nos pide hasta favores que no son correctos que deberíamos de hacer y a veces los terminamos haciendo por la deuda que tenemos con él. Tengamos cuidado. Por eso los consejos son esos. Yo diría que uno, eh, resumiendo el consejo, es que vivamos con lo que Dios nos da cada día, que aprendamos a vivir con lo que Dios nos provee y sin tener ningún compromiso de deuda con nadie. Bueno, como ya hemos estado viendo y vamos a seguir viendo en la lección, a veces también las deudas no las podemos, a veces quizás, como diríamos, evitar, ¿verdad? Porque pueden llegar incluso como yo me apego a una deuda que mencionaba ahí el día domingo, que es por, por problemas o como diríamos, por dificultades, por desgracia, que le llegó un problema así de repente y ni modo necesitaba dinero, no lo tenía, pues tuvo que endeudarse para salir del problema. Así es que mis hermanos, pues esas deudas, pues ni modo, no se pueden evitar, pero sí también con el consejo divino podemos salir de ellas rápidamente para no estar haciendo esclavo del deudor, ¿no? Así es que Dios nos ayude, que aprendamos, como dice Mateo, nadie puede, con eso en mente, nadie puede servir a dos señores. Y por estar aparentando, nos vamos a ir a endeudar a préstamos, a bancos o con otro tipo de gente que presta dinero, solo por estar aparentando una vida que no verdaderamente tenemos. Hermano, eso no es de un hijo de Dios o de una hija de Dios. Aprendamos a vivir con lo que Dios nos da y seamos felices con lo que Dios nos provee, que eso es lo que verdaderamente nosotros debemos de hacer. Muy bien, terminamos con la pregunta para que usted reflexione en su hogar, que dice, eh, ¿qué te dicen tus decisiones, dice, acerca de tu manera de enfrentar los atractivos del mundo? Es interesante. En todo mundo, hermano. ¿Quién no que, bueno, el que ya tiene un carro y cómo no quisiera cambiarlo todos los años? Pero si no se puede y media vez camina ese carro, ahí téngalo. Es lo que el Señor le ha dado, ¿verdad? Son los atractivos. Y los atractivos del mundo es que te dan facilidad, te hablan y te dicen, cambia de carro, mire este qué bonito, él solo de manera, pero así son las letras, mis hermanos, y si usted no puede, definitivamente no hay que endeuдар. Sigue la pregunta, dice, ¿por qué esforzarse por tener buenos ingresos? No es necesariamente, dice, lo mismo que convertir en ídolos al dinero y a la riqueza. ¿Cómo podemos aprender a diferenciar? Bueno, hermano, si en su vivir, yo es lo que pienso al responder esta segunda pregunta que está acá, si en su vivir usted puede, en su trabajo o en su negocio diario, pues aumentar sus bienes, alabado sea Dios. Pero
que eso no lo convierta usted en un ídolo. Ese es el problema. Ese es el que digo yo el problema. Yo de algo que estoy seguro es que a mí el Señor nunca me va a dar dinero porque pienso que soy una persona que no sé manejar bien el dinero. Y si tuviera, y si el Señor ya me hubiera provisto suficiente dinero, quizás ya no estaría en este. Y son las cosas con las que nosotros debemos de entender y debemos de diferenciar. Si hay personas que Dios las bendice grandemente y no se enloquecen con el dinero, ni se enaltecen, siguen siendo las mismas, y qué bueno que hayan hijas e hijos de Dios y que usan ese, ese dinero para honra y gloria de Dios y para todo aquel que realmente Dios ha establecido de palabra los necesita. Si es así, mis hermanos, yo les digo pues que todos puedan esforzarse y tengan abundante dinero, pero con la mentalidad de que no van a hacer de ese dinero un ídolo y que les vaya a enfermar su mente. Y lo que es peor, vayamos a terminar adorando el dinero y perdiendo nuestra salvación. Que Dios nos ayude. Consejos hay y muchos consejos piadosos. Y que Dios nos siga ayudando a entender realmente y en especial pues a aquellos a los cuales Dios ha bendecido más. Recuerden que ahí está la parábola. Y a uno le dio 5, a otro 2 y a uno, y quedas al otro ni nada. Y mejor los que no los ha dado nada, porque no hay cuenta que entregarle al Señor. No hay peligro de que nos vayamos a perder por el bendito dinero, como le dice. ¿Verdad? Que Dios te ayude, mi hermano. Y si Dios te ha bendecido, que esa bendición pueda seguir siendo una bendición y que no se convierta en maldición. Bendiciones. Que tengas un buen día y una feliz semana.